Estimados auditores, un gusto una vez más de saludarlos en esta nueva entrevista del día. Y vaya que importante a quien tenemos en los estudios de la Radio Agricultura. Nos acompaña don Rodrigo Pérez Maquena. Don Rodrigo Pérez Maquena, para muchos que ya lo conocen, es un ingeniero civil, académico, empresario, ex biministro de Vivienda y Bienes Nacionales del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y ex intendente de la Sexta Región. Además, es ex presidente de algo que vamos a partir con esta entrevista. Él es expresidente de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile. Saludamos a don Rodrigo Pérez Maquena. Rodrigo, muchas gracias por estar en este programa. No, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. La verdad que es un honor estar contigo aquí, un decano, yo diría, de la prensa chilena, así que me siento honrado de poder estar en esta entrevista hoy día. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo, el gobierno está retomando ya con fuerza la discusión de la reforma de pensiones. Las AFP, ¿cómo ve este panorama? Porque hay mucha gente que está muy preocupada y otra que ya se han ido de las AFP. Bueno, mucha gente en un momento en que hubo mucha incertidumbre respecto a lo que iba a pasar en este país, Sí. se jubiló anticipadamente, en fin. Claro, el problema es que llevamos 10 años o más, tal vez, eh, tratando de llegar a un acuerdo para una reforma de pensiones que es necesaria, a pesar de que si uno analiza lo que ha sido la historia de nuestro sistema privado de pensiones, ha sido muy buena en muchos aspectos. Claramente hoy día, dado los cambios demográficos, lo que estamos viendo en el mercado del trabajo hace mucho tiempo, necesitamos actualizarnos, ¿ah? Porque las pensiones futuras van a ser peores que las actuales y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es lamentable que hayamos pasado tanto tiempo sin poder llegar a un acuerdo para hacer los cambios que necesitamos. Desgraciadamente aquí las ideologías han pesado más de la cuenta y yo creo que ha faltado un grado de objetividad para analizar lo que tenemos y ver cómo lo mejoramos, ¿no? Ya, pero usted dice, hay que hacer algo porque es necesario, ¿cierto? Sí, absolutamente. Mencionó algunas situaciones, pero también le escuché decir de que además lo que viene después, y por eso tenemos que, dice usted, reformar las pensiones, Sí. ¿cierto? Porque lo que viene es mucho más delicado, decía usted. Sí, yo creo que quizás es interesante partir rescatando algo que acaba de salir hace muy poco tiempo atrás, que es un nuevo estudio sobre el sistema de pensiones que hizo el economista David Bravo, ¿ah? A Ya, quien sí, yo creo que hay que reconocerlo. La verdad que él ha hecho un aporte muy grande en este tema. Primero, hace 10 años atrás con la comisión que le encargó la presidenta Bachelet de Pensiones, que sí. hizo un trabajo notable, pero que no llegó a ningún acuerdo respecto a cómo hacerlo, sino que planteó alternativas. Pero segundo, ahora, hace pocos días atrás, sacó un estudio muy interesante en el cual tuvo acceso a una información que estaba pendiente desde hace muchos años, que se venía pidiendo y que no la Superintendencia de Pensiones nunca dio acceso. Incluso cuando él hizo su primer trabajo con la Comisión Bravo, no tuvo acceso a esto. Y ahora lo que hizo fue que accedió a una muestra muy grande del 15% de los pensionados de las 6 AFP más grandes, de toda la historia de las pensiones desde que partió esto el año 81. Y la verdad es que las conclusiones a las cuales él llegó son muy interesantes. Primero, la tasa de reemplazo con la cual se había estado trabajando es superior a la que se estimaba. Ya. En primer lugar, porque él dice hay que trabajar con la pensión líquida y no bruta, y ese solo hecho hace que haya una diferencia muy importante de aproximadamente un 20%. Pero tomando toda esa base de datos que es muy grande, o sea, es una muy buena
muy buena muestra, muy representativa de la realidad. Y también tomando una referencia de la renta promedio, por ejemplo, de los últimos 10 años o de toda la vida laboral, que es lo que realmente habría que hacer. Él llegó a una tasa de reemplazo del orden de autofinanciada de 70% cuando uno toma todas las contribuciones que hizo la persona durante toda su vida laboral, o de 42% aproximadamente cuando toma los últimos 10 años. Entonces, es un buen punto de partida que sube mucho cuando tú agregas la PGU. Y ese es un Ya. elemento muy importante, Alejandro, que hay que considerar. La PGU introdujo un cambio radical en la forma como debiéramos mirar las pensiones, porque para quienes alegan que hay una falta de solidaridad en el sistema, la verdad que eso cambió radicalmente después de la PGU. Y creo que eso no se ha incorporado adecuadamente en el análisis que se sigue haciendo por parte de la izquierda, en el sentido de que esto sí introdujo un componente de solidaridad muy grande. Lo que gasta el Estado en el pilar solidario subió de 0,6 puntos del PIB a 2,1, o sea, se multiplicó más que por 3. Ya. Y eso hace que las tasas de reemplazo, en este caso, suban de forma importante a cerca del 100%, cuando tenemos, cuando incorporamos eso, lo sumamos a la pensión autofinanciada, y eso es significativo, digamos. Yo- Eh, yo diría que el estudio este que, que nos compartió David Bravo también incorporó otras dos cosas. Interesante lo de los retiros, por ejemplo. Ya. Fueron un daño importantísimo. Las pensiones antes y después de los retiros cambiaron para mal en por lo menos un 10%. Y lo tercero que creo que es muy relevante de este estudio muy reciente es que él hace una proyección de lo que van a ser las tasas de reemplazo en el futuro. ¿Ah? Y uno ve que las tasas de reemplazo en el futuro van a caer entre un 20 y un 30%, o entre 20 y 30 puntos. Y eso es muy significativo por dos razones, diría yo. Uno, porque nos mueve a que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que mejorar las pensiones futuras. Y segundo, yo diría que descarta completamente el plantear una alternativa de reparto, que se sigue insistiendo en esa cuestión. Así es. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no miran los datos? Si sabemos que las pensiones actuales van a ser, las tasas de reemplazo actuales van a Sí. ser mejores significativamente que las de 30 o 40 años más, ¿por qué le pedimos a los jóvenes actuales mejorar las pensiones actuales cuando las propias de ellos van a ser peores? Claro. Como que no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que se insiste majaderamente en esto del reparto o alguna componente de reparto, cuando claramente el camino no va por ahí, ¿ah? Sino que el camino va en cómo mejoramos las pensiones futuras, dado que tenemos problemas. Podemos hablar de los problemas que tenemos, los podemos explicar también, pero tenemos que cotizar más, porque tenemos lagunas muy importantes. Tenemos que cotizar más porque las expectativas de vida, desde que partió el sistema, ahora han aumentado muchísimo y van a seguir aumentando. Y en la solución hay que tener en cuenta también que la tasa de fertilidad ha cambiado radicalmente, y la población pasiva va a aumentar mucho respecto de la población activa con respecto a la realidad que tenemos hoy día. Claro. Entonces, eso. Eso. Eh, una pregunta. Te dice retiros, por cierto que fue una locura Una locura. tremenda. ¿Ah? Ahora, es importante hacer algo, dice, para superar los problemas que tenemos. ¿M? Sí, Pero hay gente que dice, no más AFP, fuera las AFP, que se acaben las AFP. ¿Cómo intentar que eso no vaya sí. consiguiendo más y más y más apoyo? Es un muy buen punto, Alejandro, porque la verdad las encuestas señalan, por una parte, que una abrumadora mayoría quiere que las cotizaciones adicionales vayan a su cuenta individual, ¿ah? Y quiere que esa plata esté a su nombre y que sea heredable si se muere. Y quiere también
tener la posibilidad de decidir quién maneja su plata. O sea, Claro, está claro que los chilenos quieren que esa plata sea suya, claro. Que que, nadie se la que toque. nadie se la toque. Y quieren también decidir quién le maneja su plata. ¿Ah? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el gobierno pareciera obviar ese tema. Y estamos hablando de Así. una abrumadora mayoría, no unos poquitos. Ahora, también, y tu punto es muy bueno, hay que reconocer que también persistentemente hay un porcentaje que puede ser un 30 o un tercio de la población que le gustaría que el Estado tenga un rol más activo en este tema. Eh, y yo pienso que ese tema quizás va a subsistir, así como lo hemos visto a lo largo del tiempo, en el futuro también. Entonces, adelantándome a las posibles soluciones, yo creo que quizás una AFP estatal que compita en igualdad de condiciones, con las mismas reglas que una AFP privada, podría ser una solución en el sentido que le dé una alternativa a quienes tienen una confianza mayor en que el Estado va a hacer bien la pega, lo cual es sorprendente porque uno ve que todo cuando uno ve la gestión del Estado en diversos temas es desastrosa. ¿Ah? Podríamos hablar Sí, de muchos ejemplos en los cuales en salud, en las empresas estatales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, se podría pero decir, perdón, podría ser una válvula de escape para sí, porque uno ve que el Banco Estado, por ejemplo, compite con los bancos y tiene un rol. sí. ¿Ah? Pero tendría que ser en igualdad de condiciones, con las mismas reglas del juego, sin una ventaja, digamos, artificial. Y ¿Ah? ahí se darán cuenta quienes se pasen al Banco Estado, o sea, al Banco, A la eh, FP estatal. claro, la FP estatal. eh, Ahí veremos cuántos pares son tres moscas claro, y qué también lo hace exacto. esa FP Ujú. estatal, en A, teoría. a eso Creo me que refería yo, porque sin duda que van a ver que todo va a ser igual a la AFP privada. sí, ¿Mm? bueno, también tenemos que ser empáticos con un porcentaje importante, no despreciable, de gente que quiere que su plata se la maneje una entidad estatal. Exacto. Creo que puede ser una buena alternativa. Ahora, Hay bastante interés en ello, ¿ah? sí, lo que ¿Mm? tenemos que hablar yo creo es de cómo aumentamos la cotización y que esa plata, porque tenemos un problema grave, Alejandro. Si uno mira en cualquier instante del tiempo, ¿Mm? ya estamos llegando a casi 12 millones de afiliados, 11,7. ¿Ah? 12 Pero millones. lo que uno ve a lo largo del tiempo es que la mitad de esos 11,7 millones de afiliados cotiza. Es decir, tenemos lagunas previsionales durante nuestra vida laboral que son muy grandes. Los hombres cotizan durante 22 años para financiar una pensión durante 20 años. O sea, y las mujeres es dramático porque como se jubilan a los 60, Sí. cotizan durante 15 años para financiar una pensión por 30 años. Entonces, tenemos un problema con las lagunas previsionales. Tenemos un problema con la tasa de cotización, el 10%, que en realidad es más porque hay que sumarle lo del seguro de invalidez y sobrevivencia. Uno puede llegar al cerca del 12,5, el 13. Todavía es poco si nos comparamos con los países más exitosos. Tenemos por lo menos 5 puntos, diría yo, de diferencia. Entonces tenemos que aumentar la tasa de cotización, tenemos que disminuir las lagunas previsionales y tenemos que hacernos cargo de la edad de jubilación. Si este tema es muy importante. Cuando el sistema partió, el tiempo que teníamos que cotizar una pensión era considerable menor que el tiempo que tenemos que financiar hoy día, porque las expectativas de vida han subido mucho. Claro. Los hombres pasamos de 79 a 85 y las mujeres pasaron de 80 a 86, por ahí. Entonces, el periodo, si bien uno dice, bueno, son 6 años, pero 6 años sobre 20 es mucho. ¿Ah? Sí, Entonces, tenemos que también ajustar la edad de jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, hay que parametrizar eso para que no sea, para que no, para que políticamente sea factible y poner incentivos para que esto se haga de buena manera. Mira, en el caso de una mujer, si se jubila a los 65 en vez de a los 60, su pensión aumenta entre un 40 y un 50%. Es mucho. por supuesto. Entonces es mucha plata que se está dejando arriba de la mesa. Y hay fórmulas para hacer esto. Yo creo que en la Asociación de AFP se han planteado desde hace mucho tiempo un montón de ideas. eh, no todas vienen del mismo sistema, sino que otras de otras fuentes, pero creo que tenemos que abordar cómo hacemos para aumentar el ahorro.
¿ah? Y ojalá postergar un poquito la edad de jubilación, especialmente en el caso de las mujeres. Estimados auditores, están escuchando ustedes a Rodrigo Pérez Maquena. Él fue presidente de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y estamos justamente hablando de este tema que ha estado en boca de todos, ya llevamos 2 semanas o más, yo diría. Así es que vamos a hacer una breve pausa. Manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura recuérdense, no solo en Santiago, sino que desde Arica hasta Punta Arenas. Una pausa y ya regresamos. Esperen. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista del día con Rodrigo Pérez Maquena, que entre otras actividades como ingeniero civil, académico, empresario, fue ministro de la Vivienda y también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y expresidente de la Asociación Gremial de las AFP y exintendente de la Sexta Región. Así es. Importante Soy agricultor. región, es agricultor también y por eso mismo lo tenemos en la Radio Agricultura. Rodrigo, ¿cómo hacer lo que usted decía antes de ir a la pausa en cuanto a poder, primero, conseguir que se llegue a un acuerdo? Segundo, que se empiece a trabajar para mejorar el sistema, como dice usted al comienzo, y que todos decidan después. Bueno, primero hay que tener claro lo que no hay que hacer. Ya. Y en ese sentido yo creo que hay que evitar entrar en este tema del reparto, porque por razones demográficas es evidente que vamos a tener un problema, no solo nosotros, esto lo estamos viendo en todo el mundo, ¿verdad? Yo comentaba inicialmente las proyecciones de David Bravo en el sentido que la tasa de reemplazo va a caer entre 20 y 30 puntos por los próximos 30, 40 años digamos, esta combinación de mayor edad, menor tasa de interés, o sea, mayor expectativa de vida, menor tasa de interés. La tasa de dependencia, que es el número de personas que trabajan versus las personas que están en edad de jubilación, que en Chile el año 1950 era 12-1, hoy día estamos en 6-1, y el año 2050 vamos a llegar a 3-1, y después rápidamente vamos a llegar a 2-1. Es decir, no vamos a tener gente trabajando para financiar un sistema de reparto con una cantidad de pensionados enorme. Hoy día tenemos 2,2 millones de pensionados, vamos a tener 5 en 30 años más. O sea, se va a duplicar el número de pensionados. Entonces, evitemos el reparto porque sabemos que parte de financiado y sabemos que las pensiones de los jóvenes van a ser peores que las de los actualmente pensionados. Entonces, lo primero que hay que tener claro. Lo segundo, tenemos que aumentar el ahorro y disminuir las lagunas. Entonces, lo primero que hay que hacer es aumentar la tasa de cotización, algo entre 4 y 6 puntos, diría yo. Y en segundo lugar, hay que ver cómo disminuimos las lagunas y aumentamos el ahorro por otras vías también que se han planteado que creo que es interesante considerar, como por ejemplo mayores incentivos a la formalidad. Algo se ha hecho con los independientes, con la obligación de cotizar a quienes dan boletas, pero pueden haber incentivos tributarios o ligar la PGU a los años cotizados, de forma tal de que haya un incentivo adicional a cotizar. Está la idea del bono al nacer, que se ponga 1 millón de pesos, por ejemplo, en la cuenta, se crea inmediatamente la cuenta individual cuando una persona nace. Es importante. Fíjate que cuando yo miro hoy día los 185.000 millones de dólares que hay en los fondos de pensiones, un 70% de eso es rentabilidad. Entonces, porque cuando se acumula por mucho tiempo, intereses sobre intereses, va haciendo que al final de mi vida, cuando yo llego a jubilarme, una gran parte de los fondos que acumulo es debido a la rentabilidad que ha tenido
este sistema por mucho tiempo. Entonces, si yo pongo una plata cuando la persona nace, es una ayuda importante. Claro. Entonces podría ser que el Estado ponga 1 millón de pesos y que a lo mejor el empleador de los padres o los mismos padres también contribuyan con algo. Después hay un tema con el IVA que planteó el ex ministro Briones, que encuentro que es súper interesante. Sí. Hoy día damos el RUT prácticamente en todas partes, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos al supermercado. Hoy día es a todas partes, Claro, como tú entonces dices. se podría pensar, hoy día la tecnología lo permite, que no sé, del 19%, que un 1% vaya a la cuenta individual. Ahora, si has cotizado, a lo mejor que te lo devuelvan para que haya un incentivo también Claro. para pedir la boleta. Em, y, y, eh, y lo otro, hacer más dura la cobranza y la evasión en las cotizaciones. En fin, hay un montón de temas. Hay que también, como decíamos, ver lo de la jubilación. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en cómo mejoramos las pensiones, ¿ah? Eh, actuales y futuras. Y por ahí va la cosa, más que ha habido demasiada distracción en cómo se administra esto y qué rol juega el Estado en esto. Creo que hemos perdido un poco de energía innecesariamente. Ahora, ¿qué pasa con, yo, yo diría que más que todos, es la juventud que no están ni ahí con ingresar a una FP o a FONASA, simplemente están trabajando, pero no tienen esa parte que es importante Mm, empezar a tenerla ya. Ah, sí, cuando uno empieza a trabajar, pero hay muchísimos, conozco a muchos, que no, sí. aquí si la plata es mía, me van a robar, dicen algunos, otros dicen, no, prefiero tener la plata en mi banco. Bueno, ese es otro tema. Las AFP han hecho bien la pega. Ujú. La rentabilidad, desde que partió el sistema hasta hoy día, ha sido extraordinaria, cerca del Tremenda, 7% real, ¿verdad? sí, Y yo creo que hay que también invertir algo en cultura previsional. Esto tiene que ser obligatorio, en todo el mundo es obligatorio, sí, po, ¿verdad? Porque, claro, somos cortos de vista cuando somos jóvenes, la jubilación se ve como algo tan lejano que no hay mucho interés claro, en eso. Y lo otro que creo importante que también hemos abandonado y es parte del problema son incentivos para ahorrar, Alejandro. En este país tenemos un problema gravísimo de mm, falta de ahorro, falta de inversión. Hemos caído muchísimo en eso, eh, y se han abandonado por este afán recaudatorio, en que hemos venido aumentando la carga tributaria. Se han abandonado muchos incentivos que habían al ahorro. Entonces, las FP son una muy buena alternativa de ahorro, no solo para lo obligatorio, también para el voluntario. Así que a los jóvenes, creo que una forma de acercarse es mayor educación e incentivos al ahorro voluntario, tanto provisional como no provisional. claro, porque si están trabajando en algo que a lo mejor han creado ellos, qué sé yo, dos, tres niños, por ejemplo, ¿ah? O tres jóvenes, ellos igual tienen que cotizar en la AFP, po. Sí, lógico. O O sea, sea, tienen que, tenemos que lograr que más personas coticen. Hoy día tenemos una informalidad muy grande. grande, Tenemos de una fuerza laboral de 9 millones, 5,5 cotizan y tenemos, no sé, 3 millones al menos que no cotizan y que que están no, trabajando. exacto, Entonces, sí. eso también hay que hincarle el diente ahí a ver cómo mejoramos la formalidad en el mercado del trabajo mediante incentivos, mediante mayores castigos de la evasión, etcétera. Claro, porque por el lado de impuestos internos se podría ver, digo Así yo, es. cuando, bueno, ¿y dónde está? Así Ah, es, exactamente. por ahí nomás, po. Claro, ¿Mm? Pero exactamente. Es muy al importante. día de hoy no se hace. Sí. Entonces, bueno, desgraciadamente hoy día mucho de la discusión está en esta creación de este sistema de reparto, ¿verdad? Sí, Con esta entidad estatal que administraría las pensiones, con esta división de la industria, que yo insisto que creo que no es por donde deberían ir los tiros, más bien buscaría incentivar la competencia mediante la FP estatal, mediante el ingreso de nuevos actores al sistema, a pesar de que hay un grado de competencia importante. Más de 500.000 personas se cambian al año de AFP. La concentración en la industria ha disminuido mucho desde en los últimos 10 años y hoy día es menor que en muchas otras industrias. Pero siempre es bueno que haya más competencia. Entonces, creo que por ahí sería mucho más razonable hincarle el diente para que haya más
más competencia, más eficiencia y menores costos. Yo digo, Rodrigo, eh, supieran, no solo la juventud, sino que otros que dicen que no más AFP, que nos roban la plata, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me tocó ordenar nomás un seminario en España, ¿eh? Y que fueron, que era con temas de la AFP y eran todos, eh, digamos, eh, gerentes de las AFP, presidentes de la AFP de Europa, de América, etc. Una cantidad impresionante de personas que fueron al seminario. ¿Mm? No, Y, es un y problema la mundial. pregunta que nos hacían todos era, ¿qué es eso del retiro? ¿Cómo han hecho eso del retiro? Y no había palabras para explicarle porque no lo podían creer que Chile haya aceptado eso. No, la verdad que lo que sucedió en Chile, Alejandro, es una locura. O sea, se retiraron 50.000 millones de dólares en esa época había 220.000, y es una brutalidad. O sea, hasta hoy día estamos pagando las consecuencias y las vamos a seguir pagando por un buen tiempo. La implicancia para el mercado de capitales ha sido dura. O sea, esa liquidez que salió del mercado de capitales está afectando, por ejemplo, el acceso a los créditos hipotecarios. Hay menos plata disponible para financiar créditos hipotecarios y eso está afectando a muchas personas jóvenes que, no digo que no haya, pero es más Claro. caro y es menos abundante. Lo mismo para las pymes, para las empresas. Entonces, ese stock de ahorro que se farrió ha sido muy dañino y como mostraba David Bravo en su estudio, afectó las pensiones inmediatamente. O sea, los que se pensionaron después de los retiros tuvieron pensiones autofinanciadas significativamente menores que antes de los retiros, los que se lo hicieron antes de los retiros. Claro. Entonces es una brutalidad que no puede volver a suceder, y que tenemos que evitar a toda costa. Ojalá que le vaya bien al presidente, porque le están tirando a él, ¿ah?, el cachito, como dicen los chilenos, de que se ponga con Sí, dentro el de las retiro, cosas que se pero aprobaron hay un sí, autopréstamo que yo creo que ojalá que no se apruebe, a pesar de que si fuera lo único no sería tan grave, ¿verdad? Porque la posibilidad de que una persona, en función de las cotizaciones que haya tenido, en algún caso especial pueda acceder a una parte pequeña de su fondo, pero es abrir una compuerta que yo creo que es mala. Es mejor que los ahorros provisionales sean para financiar la pensión y sea claro, ese el único objetivo y que no nada se más, muevan de ahí. y que no se muevan de ahí. Eh, entonces, la verdad que cuando uno mira la historia, Alejandro, ve que las FP han hecho bien su pega, nunca se ha perdido un peso del sistema, han administrado las platas en forma rentable y segura. Ahora, ¿es eso suficiente? No, porque tenemos problemas en el mercado laboral, Claro. en lo que está pasando con la pirámide poblacional, con las expectativas de vida que tenemos que abordar. Y de ahí los problemas que usted ha reiterado en varias ocasiones, de que hay que mejorar, hay que hacer algo que mejore, digamos, ¿ah?, Mm. lo que es el tema de la administradora de pensiones. Lo quiero llevar a otro tema también de economía, ¿ah? Eh, el IMASEC decepciona. La economía crece solo el 1,1%. El ministro Marcel calificó, estoy leyendo lo textual, como insatisfactorio el IMASEC de mayo. Esperábamos mucho más de la economía. ¿Cómo está viendo usted la economía de Chile? Porque ya llevamos 10 años con un problema. Yo creo que el principal problema que tenemos en Chile de los últimos 10 años es la falta de crecimiento, ¿ah? Y desgraciadamente, eh, no se está haciendo lo que debiéramos hacer, sino que más bien todo lo contrario de lo que debiéramos hacer. Por ejemplo, nuestra tasa de inversión y de ahorro en Chile era más de 20 puntos del PIB, 22, 21, 23, y hoy día estamos en 17, 18. O sea, tenemos una falta de ahorro muy grande y de inversión muy grande, que es la clave para poder crecer. Y eso, Ahora, ¿por qué ocurre eso? perdón que lo interrumpa, Rodrigo, en esa parte. Em, pero me adelantó la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hemos hecho muy mala reforma. O sea,
pasamos de tener una tasa, hoy día tenemos una tasa de impuesto corporativa que es de 27%. Es muy alto. Mm, O sea, en la OECD tienen 23 promedio, 22 promedio por ahí. Entonces tenemos 5 puntos más de tasa de impuesto corporativo. ¿Por qué alguien va a invertir en Chile cuando los impuestos son significativamente más altos? claro. O sea, tenemos que rebajar esa carga tributaria, tenemos que poner incentivos a la inversión y al ahorro. La tasa de impuestos a las personas en Chile es muy alta. Lo que pasa es que la base de impuestos, la cantidad de gente que paga impuestos global complementario es muy poca, ¿ah? Sí. Es muy poquita. Entonces, tenemos un problema cuando nos comparamos con el resto de los países de la OECD, vemos que la tasa de impuesto corporativo es alta, el IVA es alto y la tasa de global complementario también es alta. El problema es que poca gente paga impuestos. Entonces, tenemos que abordar en serio ese problema y desgraciadamente lo que comentabas tú, Alejandro, de- del IMASEC del 1,1 nos hace ver que este año que a lo mejor iba a ser un poquito mejor, íbamos a crecer entre 2,5 y 3, ya se está viendo que va a ser entre 2 y 2,5, Sí. y la inversión el año pasado cayó más de un 1%, y este año también va a caer. Entonces Pero, la inversión cae. Cuando Luis Felipe Gacitúa, el presidente de CMPC, dice que CMPC no invierte en Chile, en vez de atacarlo, yo creo que hay que tomarse en serio sus palabras. No es solo CMPC. y muy breve, pero el ministro Marcel, ministro de Hacienda, dijo, esperamos mucho más de la economía. No obstante, sostiene que no está en cuestión la estimación de un crecimiento del 2,7% en 2024. ¿Le parece mejor que la respuesta me la dé después de una muy breve pausa? Estimados auditores, manténgase en la sintonía. Muy buena pregunta que va para nuestro invitado de hoy, Rodrigo Pérez Maquena. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista del día con Rodrigo Pérez Maquena, ingeniero civil, académico, ex biministro de Vivienda y Bienes Nacionales del primer gobierno del presidente Piñera, eh, ex intendente de la sexta región, que lo están escuchando, Rodrigo, y además ex presidente de la Asociación Gremial de las AFP de Chile. La pregunta que quedó pendiente, y la voy a reiterar, Rodrigo, es que el ministro Marcel, después de Estimacec, dijo, esperamos mucho más de la economía, pero hizo ver que, en definitiva, dice que la estimación de un crecimiento de 2,7% en 2024 no está en cuestión. Bueno, yo creo que primero no debiéramos conformarnos con un crecimiento de 2,5%. Uf, Creo que es bastante poco. O sea, nosotros venimos de una era muy larga en la cual crecimos mucho más que la región, íbamos camino al desarrollo, y hoy día crecemos menos que la región, crecemos menos que el mundo. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar ese lugar privilegiado que teníamos en la región y en el mundo? ¿Y qué es lo que nos pasó? Bueno, que hemos aumentado la carga tributaria de una forma significativa, aumentando el tamaño del Estado innecesariamente y quitando recursos del sector privado que van a inversión, que van a crecimiento, que van a generación de empleo, perdón, y mejores condiciones para todos los chilenos. Tenemos un déficit fiscal que es preocupante. Chile era un acreedor neto y hoy día tenemos una deuda pública que bordea el 40% del PIB, y que es preocupante porque sin duda. todas las señales van en el sentido de que esto va a aumentar. Entonces, de una vez por todas, yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas y hacer más eficiente el gasto público, reducir mucho gasto innecesario. Hay una serie enorme de programas públicos que no rinden, que están mal evaluados, y seguimos botando la plata en eso. Hemos visto este año se ha incrementado los trabajadores
del sector público en más de 31.000 personas sin considerar los SLEP. Eso implica un gasto anual de 1.000 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las prioridades? ¿A qué va ese aumento del empleo público tan significativo? Cuando la gente lo que quiere es mayor seguridad. ¿Por qué no gastamos esa plata en contratar más funcionarios de Carabineros y de la PDI, que es lo que la gente quiere? Entonces, yo creo que de una vez por todas tenemos que tomarnos en serio el tema de que necesitamos más ahorro, necesitamos más inversión, y eso implica liberar recursos del sector público al sector privado. Pero fíjese usted, Rodrigo, eh, que por cierto que los auditores que lo están escuchando están encontrando toda la razón a lo que usted dice, pero el gobierno presentó estos últimos días un proyecto para triplicar el subsidio ante el alza de las tarifas eléctricas a través de la ampliación del subsidio para 4,7 millones de familias o 10 millones de personas. Deuda que no se paga, dijo el presidente, sale más cara después. Y además hay otras situaciones que también como que la economía, el crecimiento con todo esto, ¿cómo lo ve usted, po? Yo lo encuentro lamentable. Yo creo que Ujú. desde hace mucho tiempo que las políticas públicas están siendo más bien populistas, valga la redundancia, que buenas desde un punto de vista técnico. Desgraciadamente, durante la pandemia y el estallido social, se tiró mucha plata a la calle y, entre otras cosas, se congelaron las tarifas eléctricas, pero se hizo, yo diría, de una manera acotada, ¿ah? O sea, se puso un límite de 1.300 millones de dólares, creo que era, y después de eso las tarifas se descongelaban y se volvía a la normalidad. Bueno, pasó entre medio que el precio del petróleo subió, que el precio del dólar subió, y hoy día hemos acumulado una deuda con las empresas eléctricas de más de 6.000 millones de dólares. seis Y mil resulta que millones. estamos en un problema como los que veíamos en Argentina, ¿verdad? Donde las tarifas eléctricas estaban subsidiadas. ¿Y qué es lo que trae eso? Bueno, trae un problema gravísimo de financiamiento en inversión en infraestructura de servicios como la electricidad, y hay que sincerar eso de una vez por todas, de alguna forma, digamos. Entonces, creo que es algo que va en la dirección, en una digamos, es una mala señal. Yo entiendo la preocupación que esto va a implicar un alza muy importante en las tarifas eléctricas, pero es mejor hacerlo de una vez que postergar esto en el tiempo y, digamos, caer en la serie de problemas que esto puede traer. Porque esta semana senadores y también diputados lo único que están pidiendo, e incluso creo que sí, los que están en el Senado o en la Cámara, eh, digamos, por Frente Amplio, eh, llevan al Tribunal Constitucional pidiendo que este asunto del subsidio eh, no se toque. Bueno, insisto, o sea, yo creo que el problema es grave. La deuda que se acumula Ujú. todos los meses de más de 100 millones de dólares, estamos pagando en intereses por esa deuda más de 1.500 millones de dólares al año. Entonces, o se han acumulado, perdón, esa deuda como 1.500 millones de dólares. Entonces, hay que de una vez por todas sincerarlo y pagar lo que corresponde pagar, que es lo que cuesta la energía. Los consumidores tienen que pagarlo. Ahora, uno siempre puede pensar en ayudar a las personas más necesitadas, ¿verdad? Sí. Y ese es otro tema, y hay que ver cómo ir en ayuda de esas personas, pero hay que pagar lo que las cosas cuestan, porque alguien lo paga al final. Entonces, insisto, desgraciadamente se tomó una decisión, algunos dicen, en vista de que venía el plebiscito, ¿ah? Y era mala idea que subieran las tarifas eléctricas. El gobierno decidió postergar esa alza de tarifas, y que trajo consecuencias muy negativas porque la deuda se multiplicó. Sí, pero está bien lo que ha hecho estos días el presidente. Por un lado, reitero lo que dijo, deuda que Sí, no se paga sale más no, yo cara creo que el presidente después. estuvo muy bien en eso, en ese sentido. Ya, Las deudas hay que pagarlas, y él señaló que había que ser responsable fiscalmente. Ahora, lo malo de esto es que lo que viene ahora es un alza de impuestos nuevamente.
Entonces, para financiar este subsidio, lo que se está planteando es un alza de tributos. Y seguimos en la misma línea de vamos subiendo los impuestos y por lo tanto vamos sacrificando el crecimiento. Si esa cuestión, Ahora, una, ¿y qué le parece lo del sueldo mínimo en 500.000 pesos y ahora el alza de las tarifas eléctricas? bueno, yo diría, ¿por qué no lo ponemos en 1 millón de pesos mejor? ¿Para qué ponemos 500.000 pesos de sueldo mínimo? Es absurdo, ¿te fijas? Porque en el fondo lo que hace esto es perjudicar a los más jóvenes, a las personas de menos ingresos, que los deja fuera del mercado laboral. Las grandes empresas no pagan esos sueldos. Todos sabemos que, que- que pagan mucho más. Y el problema está en la pyme, en la gente que tiene un kiosco por ahí, que necesita alguna ayuda, en fin, que no puede pagar más. Entonces, ¿en qué termina esto? En que no se contrata a esas personas o se les contrata en forma irregular, sin cotizaciones previsionales y no pagando los impuestos que hay que pagar. Entonces, la verdad es que esa receta de subir el sueldo mínimo es una mala idea, Es encuentro yo. una mala idea, ¿no? Ujú. Ahora, hay también, dicen que la gran pregunta es ¿de dónde va a salir la plata para triplicar el suicidio que usted estaba comentando recién? Eh, ¿Tiene más detalles que dar a eso usted? No, yo lo único que he leído es lo que ha salido en la prensa, que están Sí, hablando del impuesto verde, el impuesto al carbón, el IVA, no sé, pero cualquier cosa que se haga es mayores impuestos, por lo tanto impacta negativamente el crecimiento económico que va en la dirección justo contraria de lo que necesitamos, que es cómo volvemos a hacer crecer este país para que haya mejores oportunidades, para que haya mejores sueldos, para que los jóvenes sientan que hay mejores perspectivas y volvamos en el camino que llevábamos de tratar de alcanzar a Portugal, exacto. a los países. Pero, ¿y eh, cómo podría, así en breves palabras, Rodrigo, cómo podría hacerse para levantar esto? Bueno, yo creo que hay que pasar el trago amargo nomás y que los precios de las tarifas eléctricas suban y Ya, ahí tenemos algo, ayudar, o sea, esa parte de la ecuación, desgraciadamente, yo creo que hay que asumirla. hay que asumirla. Y después hay que ver cómo se ayuda a las personas más pobres, más necesitadas, pero no a todo el mundo, porque digamos, los que pueden pagar, desgraciadamente, van a tener que pagar. Pero ya tenemos el caso de la luz, Ahí ¿cierto? yo apoyo lo que dijo el presidente Boric, en ese Correcto. sentido tiene razón. Ya. ¿Y qué otra cosa más? Porque con la luz no se va, el crecimiento no se va a ir para arriba Ah, al no, no, tiro, ¿ah? ahora, perdón, entiendo tu pregunta. No, yo creo que tenemos que, digamos, racionalizar el sector, lo que es el sector público hoy día. Hay que tratar Sí. de eficientarlo, ojalá reducirlo, bajar la tasa de impuestos a las empresas para atraer inversión desde otras partes del mundo. Lo de la permisología es algo muy serio. O sea, una planta desaladora aprobarla en Chile toma 11 años, Alejandro. ¿Cómo puede ser? Ah, si es una cosa que es estándar, todos sabemos lo que es una planta desaladora. ¿Por qué toma 11 años aprobarla? Eh, Hoy día no hay, la inversión forestal en Chile está en cero. La masa forestal decrece porque se explota más de lo que se planta todos los años, dijo Juan José Ugarte el otro día, que eran 30.000 hectáreas al año que estamos disminuyendo. No hay ningún proyecto relevante en el sector forestal, que fue un sector muy importante, donde se Sí. invirtió mucho dinero. Chile es un gran exportador de celulosa y de productos digamos, relacionados con los bosques. Entonces, tenemos que abordar ese problema, la seguridad en el sur. No puede ser que estemos rehenes de un grupo pequeño de terroristas que incendian y que amedrentan y que tienen como una mafia capturada ese sector. Pero ¿y cómo Sí, yo creo que está conseguir, claro lo que hay que hacer. Hay que tener la voluntad de hacerlo. Rodrigo, pero cómo conseguir eso de la permisología? Perdón. Bueno, hay una buena iniciativa Ujú. hoy día, pero no puede ser que unos pocos, digamos, tengan derecho a veto sobre un proyecto de inversión que puede beneficiar eh, a millones de chilenos o a miles de chilenos. Entonces hoy día tenemos
no sé, creo que son más de 300 permisos o 350 Sí. permisos que hay que pasar, es un verdadero calvario. Eh, yo soy agricultor, la DGA tiene miles de solicitudes, por ejemplo, de traslado de un punto de captación de un lugar a otro. Yo estoy pasando por ese calvario. Llevo más de 2 años y medio tratando de cambiar el punto de captación de unas aguas de un punto a otro, algo tan simple como eso, y tarda 3 años y todavía no lo logro. Entonces, el sector público no está dando el ancho en muchos temas. Hay que hincarle el diente al sector público, lograr que sea más eficiente, que dé respuesta en los tiempos que tiene que darlo, eh, y tratar de ser como países más competitivos respecto de lo que hoy día somos. Sin duda, porque eh, cuánto alababan cómo estaba Chile desde hace 10 años para atrás, digamos. Ujú. ¿Ah? Y, y por lo que usted está contando, digamos, desgraciadamente no está bien la situación. ¿Ah? No, no está bien. Mm, Yo creo que está claro el camino que hay que seguir. Ahora, eh, también se insiste por parte de un sector de que hay que mejorar los beneficios sociales, sí, etcétera. Y bueno, está bien, yo creo que es una buena intención, pero hay que hacerlo en la medida que se pueda hacer. Y ahí es clave recuperar el crecimiento económico, que es lo más importante. Yo recuerdo, no, creo que fue René Cortázar que alguna vez hizo una estimación en la época de gloria de la economía chilena, de cuánto de la mayor recaudación tributaria venía del crecimiento y cuánto venía de cambios en las tasas de impuestos. Y resulta que las 3/4 partes de la mayor recaudación tributaria venían del crecimiento económico. mm, Entonces, si un país que no crece, la torta no crece. Y cuando la torta no crece, no hay cómo repartir más, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner el foco en eso, y creo que llevamos demasiado tiempo poniendo el foco en cómo se reparte la torta y no en cómo crece la torta, que es la clave. la clave, la clave. Estimados auditores, nos ha llegado el tiempo, Rodrigo, de agradecerle el que nos haya acompañado en esta entrevista del día y en la radio Agricultura. Usted que es agricultor, ¿cierto? Y que además ha sido ingeniero civil, es ingeniero civil, académico, empresario, ex biministro de Vivienda y Bienes Nacionales en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y además intendente fue de la sexta región y también fue presidente de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile, que era el tema Sí. principal que lo teníamos aquí en los estudios. Así que muchas gracias, Rodrigo, por haber No, muchas gracias por la aceptado esta invitación. invitación. Muchas ¿Mm? gracias por la invitación, y ojalá logremos sacar adelante una buena reforma de pensiones, y no pongamos todo el énfasis en estas cosas como la licitación de cartera de afiliados, la Exacto. creación de un ente estatal que monopolice todo. La verdad que el sistema ha funcionado bien. Tenemos que cotizar más y hacerlo más competitivo y más eficiente. Y no más retiros. Y no más retiros por ningún motivo. Por ningún motivo. Estimados auditores, les agradezco una vez más la sintonía. Quédense en esta frecuencia 92.1 y también por el canal TV YouTube de Agricultura. Y nos reencontramos en la próxima entrevista.